Buenos días, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Bien, hoy estamos de nuevo acudiendo a esta cita de nuestro ciclo de intelectual y su memoria, ciclo de larguísimo recorrido y siempre muy interesante en todos los actos y sesiones que tenemos en este ciclo. Bien, como decano os agradezco vuestra presencia y especialmente le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a Guillermo Carnero, magnífico poeta con una larga trayectoria literaria, académica y muy fructífera también en el campo de la gestión cultural, y por todo ello pues puedo decir en nombre de la facultad que nos alegramos mucho y nos felicitamos de tenerte hoy entre nosotros para esta conversación que vais a mantener, el profesor Álvaro Salvador y tú, y que va a quedar, pues bueno, registrada en la grabación que hagamos y a disposición no solo de los que estáis aquí presentes en este acto, sino de todas las personas que a través de las redes pues puedan disfrutar de lo que va a ser, a buen seguro, esta magnífica entrevista. Como decano, pues también quiero agradecer en este caso la iniciativa del profesor Álvaro Salvador, del Departamento de Filología Hispánica. No está aquí la vicedecana de Actividades Culturales porque tiene otras tareas que atender en el rectorado en estos momentos, y también le agradezco a ella pues la coordinación de todo lo que hace falta para que este acto sea posible. Dando pues las gracias y especialmente también, bueno, por el esfuerzo de estar aquí viajando y resolviendo muchas cosas para sacar tiempo para el acto, pues doy la palabra ya al profesor Álvaro Salvador, que nos presentará a nuestro invitado, a Guillermo Carnero, y arranca esta magnífica conversación de la cual vamos a ser testigos. Así que adelante, Álvaro. Muchas gracias. Pues muchas gracias al decano, al decanato, por acogernos aquí en este ciclo del intelectual de su memoria, y muchas gracias a vosotros por estar aquí escuchándonos y a Guillermo Carnero por querer acompañarnos. Yo voy a hacer una presentación muy rápida y escueta porque creo que la inmensa mayoría de los presentes lo conocen lo suficiente. Guillermo Carnero es uno de los poetas más importantes de la segunda mitad del siglo XX en España. Él fue integrante del grupo que se conoció como Los Novísimos a partir de la antología que José María Castellers publicó en 1970. Pero antes de que se publicara esa antología, ya la poesía de Guillermo Carnero estaba señalando esa tendencia, esa línea que vino a revolucionar un poco el panorama de la poesía española. Es decir, de pronto se recupera un gusto por el lenguaje, un gusto por las referencias culturales, se recuperan tradiciones extranjeras que no se conocían lo suficiente en España. Y el primer libro de Guillermo Carnero, Dibujo de la muerte, que es un libro que tiene, no sé si azarosa, pero una relación con Andalucía, de la que luego hablaremos, se publicó en la librería anticuaria del Guadalhorce de Ángel Cafarena de Málaga, que eran unas ediciones en las que entonces se publicaba, yo creo, en los años 60 se publicaba lo más interesante de la poesía española en Cafarenas, ¿no? Luego empezó El Bardo y empezó también Visor, pero al principio Ángel apostó mucho por la poesía joven, aparte de recuperar una serie de poetas. Bueno, él tiene una trayectoria de 11 libros de poemas, creo que son. 11 en Canarias, 12 en Canarias. 11 en Canarias. Y bueno, y dos etapas, o los críticos por lo menos han hablado de dos etapas. Una primera etapa que es la más característicamente novísima, que empieza con Dibujo de la muerte, después sigue con El sueño de Escipión, Variaciones y figuras sobre un tema de la Bruyère, El azar objetivo,
Y luego un libro de transición que se titula Divisibilidad indefinida, que se publica en 1990 en la editorial Renacimiento. Y después una segunda etapa que podemos considerar como una etapa más intimista, ¿no?, por decirlo de algún modo, ¿no?, más apasionada, ¿no?, de tema amoroso fundamentalmente, que son los libros Verano inglés, Espejo de gran niebla, Fuente de Medici y Cuatro noches romanas, ¿no? Y quedarían como un estrambote los dos últimos libros, ¿no?, Regiones devastadas y Carta florentina, que quizás estén iniciando otro ciclo nuevo, ¿no? No, los añadiré en la segunda edición del segundo tomo. Del segundo tomo de las completas. Porque en la primera no me ha parecido correcto, un año después de que salga en Vandalia, meterlo en otra edición. Sí, porque él está recogiendo su poesía completa. Hubo ya un libro que recogió en un momento determinado la producción hasta ese momento, que fue Ensayo de una teoría de la visión, que publicó en el año 79 con un estudio de Carlos Bousoño en la editorial Hiperión, pero ahora ha recogido en 2 tomos, el primero Dibujo de la muerte, obra poética desde 1966 a 1990, en edición de Ignacio Javier López en Cátedra, en la segunda edición revisada del 2010, y Jardín concluso, que es la segunda etapa, obra poética desde 1999 a 2009, en una edición de Lid Pitarello, en Madrid Cátedra en el 2020, desde está a punto de salir, ¿no? Está a punto de aparecer. Bueno, luego Guillermo Carnero, aparte de poeta, ha sido también filólogo, ha sido profesor universitario, fue profesor primero de la Universidad de Valencia, luego fue profesor de la Universidad de Alicante, donde se ganó la cátedra y donde se ha jubilado en 2012 como catedrático de literatura española. Él ha investigado, las 2 líneas suyas fundamentales de investigación han sido la poesía contemporánea, por una parte, española y fundamentalmente, y luego también la literatura del siglo XVIII y XIX. Hay una aportación importantísima, a mi juicio, de esta investigación de Guillermo Carnero, que fue el fruto de su memoria de licenciatura, que la dedicó a la recuperación, y aquí otra vez volvemos a la conexión con Andalucía. Lo que hizo fue recuperar el grupo cántico de Córdoba, que en ese momento estaba completamente olvidado, y bueno, esa investigación luego se materializó en un libro, el libro titulado El grupo cántico de Córdoba, un episodio clave de la historia de la poesía española de posguerra, que publica la Editora Nacional en 1976. Y luego se ha editado en Visor en el 2009, se ha reeditado en Visor en el 2009. Bueno, ese libro fue extraordinariamente importante para los poetas jóvenes, que entonces intentábamos iniciar nuestras carreras poéticas, porque apenas conocíamos nada de cántico y de la importancia que tenía este grupo, ¿no? No solamente en la poesía andaluza, sino en la poesía española. Después yo recuerdo un ensayo muy importante que fue fruto también de su tesis doctoral, que era un estudio sobre el romanticismo reaccionario español, en concreto la familia de los Bols de Faber, ¿no? Sí. Y también una antología de la poesía romántica, que publicó aquella colección de bolsillo, de libros tan estupendos, Enlaces, ¿no? Era Barral, que estaba unido, ¿no?, en una especie de... Bueno, yo creo que se podía seguir enumerando su currículum, que es lógicamente muy extenso, pero creo que con esto es suficiente y que podemos ya ir abundando en la entrevista en distintos temas, ¿no? No hace falta. Por lo visto no hace falta. ¿No hace falta? ¿Me oyen ustedes bien?
Bueno, en cuanto a las vinculaciones andaluzas que yo tengo, se ha olvidado, la más importante. mi querido amigo aquí presente, se ha olvidado decir que mi abuela era de Guadix. Así que cuando ayer llegué al hotel y pedí unas almendras fritas y estaban blanduchas y frías, les dije, estas almendras están revenías. Y me dice el camarero, ¿pero cómo lo sabe? Y si usted viene de Valencia, ¿cómo sabe usted eso? Bueno, pues, en fin, yo quiero empezar por un tópico, pero que es un tópico sincero, en mi caso, y supongo que en el de todos los que han pasado por esta mesa. Dar las gracias a la universidad, al señor decano, a mi querido amigo profesor Salvador, por esta invitación, y a ustedes, sobre todo, por estar hoy aquí y acompañarnos. Lamento que el profesor Tomás Hernández no haya podido asistir hoy por un incidente gatuno, diría yo. Perruno. O perruno. Y quisiera recordar a un querido amigo desaparecido, que fue el profesor Fidel Villar Ribot, que intentó más de una vez traerme a Granada, pero que nunca lo consiguió. Hoy parece que la maldición por fin se ha roto. Y después de repasar la lista de las personas que han pasado por este foro tan prestigioso, quiero decirles también que me satisface ser, por lo que he podido ver al repasar ese archivo, ser el primer representante de una cierta poética de la que a lo mejor hablamos hoy algo y de la que hablaré con mucha más extensión esta tarde en mi conferencia del Ateneo. Bueno, empezamos. Empezamos. Bueno, hablamos un poco de lo que te comentaba antes. Cuando publicas Dibujo de la Muerte en la editorial Ángel Cafarena, antes habías publicado también, o inmediatamente después, unas plaquettes, me recuerdo Barcelona, Mon Amour. Sí. Es decir, hay como una relación... Con Gil de Viedma. Con Jaime. Sí. Entonces, me gustaría que dijeras, porque tú siempre lo has admirado mucho, y lo has valorado mucho. Sí, para confusión de algunos, sí. Exacto. Y de esa confusión también vamos a hablar hoy con algo de, sí, entonces, de detenimiento. En ese inicio tuyo, ¿qué representa Jaime? ¿Cómo podría...? Sí, bueno, yo llegué a Barcelona en el año 1964 y en 2008 Gonzalo Santonja, que era el director del Instituto Leonés y Castellano de la Lengua, me publicó un librito que no ha circulado porque no era venal y se imprimió en 200 ejemplares, un librito sobre Jaime Gil de Viedma que se titulaba Como en sí mismo al fin, acerca de Jaime Gil de Viedma, no sé qué. Y ahí explico que en octubre aproximadamente de 1966 yo conocí en persona a Jaime Gil de Viedma. O sea, un par de años después de haber llegado a Barcelona. La fecha, yo nunca he llevado diarios, pero la fecha la deduzco de que el ejemplar de En favor de Venus, un libro estupendo de Jaime, que se publicó en 1965, ese ejemplar no lleva dedicatoria, pero el libro siguiente de Jaime, que aparece en abril del 66, Moralidades, ese libro ya me lo regaló él y lo tengo dedicado. De modo que entre una fecha y otra es cuando lo conocí. Y aparte de eso, está la circunstancia de que Jaime Gil, lo mismo que Vicente Aleixandre, y en eso debo reconocer que tuve una suerte enorme, que Aleixandre y Gil de Viedma leyeran mi primer libro, Dibujo de la Muerte, cuando estaba inédito. Y los dos lo leyeron, los dos me dieron consejos, Jaime más que Vicente, pero siempre consejos de naturaleza literaria, consejos de técnica literaria. En el caso de Vicente no había caso, y perdonen la redundancia, pero en el de Gil de Viedma podría haberlo si fuera cierta la oposición entre la poética de Gil de Viedma y la mía, que no lo es. Quiero decirles que desde el primer momento Jaime Gil comprendió que yo estaba haciendo un determinado tipo de poesía, que no era la suya, nunca intentó disuadirme, nunca la discutió, nunca me indujo a abandonarla, sino que la aceptó plenamente. Y los consejos que me dio, como les digo, fueron de naturaleza exclusivamente literaria. Y eso, que ese primer libro estaba en los antípodas totales de la poética que él, y parte
parte de la generación del 50 que no es un conjunto homogéneo, es un cajón desastre donde hay toda clase de poetas de orientaciones muy distintas. Pero la línea maestra, por así decirlo, de la generación del 50, que era el realismo social y la poética de la cotidianidad, eso estaba completamente al margen de lo que yo estaba intentando hacer. Y Jaime lo aceptó por completo desde el primer momento, de modo que ahí hay ya un tópico que discutir. Jaime fue el primer componente de lo que se ha llamado acertadamente el Grupo de Barcelona, porque la generación del 50 está dividida claramente en dos partes, el Grupo de Barcelona y el Grupo de Madrid. Jaime fue el primer componente del Grupo del 50 y yo publiqué 2 plaquettes, como tú dices, inspiradas en esa admiración que sentía por él, pero no antes de dibujo, sino después. Una en el año 69 y la otra en 1970. Y son 2 plaquettes que no he querido nunca reeditar, aunque las leo y me hacen gracia en ocasiones. No las he querido reeditar porque esa admiración me llevó, yo creo, a imitar, ¿por qué no decirlo claramente? Imitar una visión del mundo que era la que Jaime tenía y era lógico que tuviera, la mirada desencantada de una persona de edad madura y que observa con ironía y distanciamiento una experiencia vital por la que ya ha pasado. Yo tenía 20 y pocos años y no podía tener esa mirada en aquel momento. Después los años han ido pasando y la he adoptado, pero ya es la mía. Y es esa mirada a la que se ha referido Álvaro como segunda época, a partir de 1999, verano inglés, y hasta Carta Florentina de 2018. Las enseñanzas de la edad, esas son las mías y las que reflejo en mis libros. Las de las plaquettes eran las de Jaime Gil, del que me interesaba sobre todo la reflexión irónica acerca de las circunstancias de la vida y lo que él llamaba el último acto. Jaime Gil decía que hay 2 momentos en los que se escribe. Cuando se es muy joven y estás esperanzado y deslumbrado por lo que el mundo te ofrece y deseas zambullirte en él, y el tercer acto, cuando ya has pasado por casi todo y te has dado cuenta de que, bueno, tampoco era una gran cosa, y en ese momento escribes sobre lo que has perdido y sobre los desencantos o los desengaños que has ido adquiriendo a lo largo de la vida. No tiene sentido que a los 20 años se escriba la poesía del tercer acto. Eso es lo que yo hice en esas 2 plaquettes, tomando prestada la voz de Jaime Gil, y eso es lo que he hecho en mi segunda época, a partir de verano inglés, en este caso con la mía, que no tiene nada que ver con la de Jaime, por supuesto. En aquel librito del año 2008, que les digo, yo decía, y voy a seguir casi literalmente aquel texto, les decía que lo que más me divertía y estimulaba de Jaime Gil, aparte de su literatura, me refiero a la persona vivida, no a la persona escrita, lo que más me divertía de Jaime Gil y me estimulaba, me interesaba, era su conversación. Que muchísimos, incluso amigos suyos cercanos, pero con poco sentido del humor, muchísimos consideraban que era una tortura, una pedantería irritante, decía Juan Ferraté, por ejemplo. Juan Ferraté, que no tenía ni un miligramo de sentido del humor, pero era muy cercano y muy amigo, muy cercano a Jaime Gil y muy amigo suyo. Era una mezcla, dije yo en 2008, y lo mantengo, de boxeo y de toreo de salón, de ingenio y de sabiduría, con la finalidad de poner a prueba la resistencia del interlocutor, es decir, su ductilidad, su capacidad de reacción, sobre todo, y su capacidad de encaje, en el sentido boxístico de la palabra, porque eso es lo que era. Un rito iniciático. Jaime estaba siempre sometiendo a prueba a las personas con las que convivía para ver si merecían ser sus amigos o no. Y eso lo hacía constantemente cuando estaba sobrio y también cuando estaba bebido, que era lo más frecuente. Lo hacía constantemente. Era un rito de iniciación. Si lo pasabas, merecías ser su amigo, y si no, no.
y él de paso hacía una especie de footing intelectual que era enormemente estimulante, se lo aseguro. En mi caso, pues yo empecé siendo la víctima, inmediatamente me aceptaron en aquella misa concelebrada en la que también oficiaban Carlos Barral y Gabriel Ferrater. Primero me aceptaron como monaguillo y luego ya pasé al rango de sacerdote y participábamos en largas horas muy animadas en ese tipo de esgrima intelectual, que también se daba en el caso de mis amigos de Madrid. Yo pasé muchísimas noches en Oliver, aquel pub tan conocido del Madrid de los años 70, con otras dos personas que eran muy hábiles en practicar el mismo juego de esgrima intelectual, que eran Carlos Bousoño y Juan Luis Panero. Y recuerdo perfectamente y con gran satisfacción. Recuerdo exactamente con gran satisfacción aquellas noches. Muchas personas se han sentido ofendidas porque yo he intentado practicar con ellas ese juego, pero no han entrado al trapo y entonces han creído que me estaba burlando de ellas, lo cual era cierto unas veces y otras no. Pero en la mayoría de los casos lo que yo pretendía era que nos divirtiéramos juntos, mutuamente, y no unos a costa de los otros, lo cual pues no siempre lo comprenden las personas. Como no lo comprendía Juan Ferrater en Barcelona, pues otros no lo comprendían tampoco fuera de allí, y así me he ganado muchos enemigos, algunos voluntariamente, pero otros no. Hay mucha gente que me odia y a la que no he visto en mi vida, y me pregunto a veces por qué es lo que he hecho yo para merecer esto, ¿verdad? Para que me odie alguien que no me conoce. Pues simplemente existir, que es algo que muchísimos no te perdonan. Y tú me preguntabas por la anécdota a propósito del título del libro. Bueno, la anécdota en cuestión es que el título del libro es un juego de palabras con uno de los versos de uno de sus poemas, que es Muerte en Venecia. Yo escribí Muerte en Venecia en 1967, es decir, 4 años antes de la película de Visconti, cosa que la gente tampoco sabe. Y algunas veces me han dicho, es que usted fue a ver la película y escribió el poema. No, exactamente es al revés. No es que Visconti leyera mi poema. Quiero decir que tuvimos una fuente común, que eran las novelas. Las novelas de Thomas Mann, por supuesto. He estado recientemente revisando las cartas de Vicente Aleixandre, porque voy a publicarlas en Málaga, en el centro de la generación del 27, y la primera vez que Vicente me habla de dibujo de la muerte es en enero del 67. ¿A quién se le ocurrió aquello? La verdad es que, mucho que intento rememorarlo, no lo sé. El tipógrafo que tú me decías esta mañana, el tipógrafo eso, ¿no? De la imprenta Sur, pues quizás sí. Vicente Aleixandre, a lo mejor sí. Vicente Molina, que pretende que fue él, pues quizás sí. A lo mejor fui yo y no me acuerdo. En todo caso, fue una ocurrencia brillante y no importa de quién fuera, porque claro, la estética del libro responde perfectamente a ese concepto, es decir, no de bajo, sino dibujo, un juego de palabras afortunadísimo. En una carta del año 2009, Vicente Molina me jura por sus muertos que fue él, de modo que le doy crédito y bendito sea, se lo agradezco y se lo agradeceré siempre. Se queda. Y hablando ya de Vicente Molina y de ese segundo momento, me gustaría que dijeras algo, que hablaras de cómo se fragua la antología, sí. La antología famosa, ¿no? Bueno, mi generación, como ustedes saben, ha sido llamada de 3 maneras. Generación del 68, generación del 70 y generación del Mayo francés. Y también generación del lenguaje, la ha llamado Luis Alberto de Cuenca, y otras denominaciones que importan menos que esas. ¿Qué tiene que ver mi generación con el Mayo francés, con Mayo del 68, del que ustedes no pudieron ser testigos porque son todos demasiado jóvenes o casi todos, pero sí que han oído hablar de eso y han visto documentales y demás? Bueno, ¿qué fue Mayo del 68 en Francia? Pues lo que en tiempos de Espronceda se llamaba una asonada, es decir, una zaragata de protesta, pero de poco alcance y de poca duración. Y una asonada protagonizada por
elementos que estaban unidos, creo yo, que contra natura. Los estudiantes, los sindicatos y el Partido Comunista Francés. Una unión, como les digo, que más allá de la coyuntura que la hizo estallar, no tenía mucho sentido. No sé si ustedes han leído Últimas tardes con Teresa, de Juan Marsé. Bueno, pues era algo parecido a eso. ¿Qué tienen Teresa y el Pijo aparte en común? Lo único que tienen es aspiraciones y frustraciones, cada uno las suyas. Y en un momento dado, el espejismo de que esas frustraciones y aspiraciones son concurrentes y, por lo tanto, se crea entre ellos una falsa solidaridad que inmediatamente se desvanece. Yo creo que con el mayo del 68 pasó exactamente lo mismo. ¿Qué produjo en Francia el mayo del 68? Pues los historiadores han dicho el nivel de paro que había, la guerra de independencia argelina, que los franceses estaban hartos del general de Gaulle, la guerra de Vietnam, que había llegado a Europa a imitación de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, la rebelión hippie, la rebelión de los Beats y la esperanza, enseguida frustrada, de que el comunismo, que es una ideología absolutamente deletérea, el comunismo iba a producir una última manifestación positiva, que iba a ser el comunismo chino. Luego se ha demostrado que no. Pero en aquellos momentos se pensó que después de la invasión de Hungría en 1956 y de la invasión de Checoslovaquia en 1968, a lo mejor los chinos tenían algo bueno que decir en el ámbito y que hacer en el ámbito del comunismo y la revolución cultural y todas estas mamarrachadas de Mao de las que ustedes habrán oído hablar. Eso con España, ¿qué tenía en común? Pues prácticamente nada, muy poca cosa. En España había un movimiento estudiantil clandestino de oposición a la dictadura que no necesitaba ser importado de Francia. Ustedes han visto, supongo, y si no, vayan inmediatamente a verla en cuanto salgan de aquí. Una película magnífica de Juan Antonio Bardem que se titula Muerte de un ciclista. En Muerte de un ciclista se alude perfectamente a lo que era ese movimiento clandestino y temeroso de oposición estudiantil en los años 50. Una década después, como ustedes saben, siguieron las famosas destituciones de Tierno Galván, de Aranguren y de García Calvo y las renuncias de Antonio Tobar y de José María Valverde. Lo que les quiero decir es que en la España de los años 60 cualquier disidencia tenía que ser muy moderada porque esto no era una democracia, a diferencia de lo que ocurría en Francia. Y entonces las asonadas y las manifestaciones de descontento y las protestas no podían tener la dimensión que tuvieron en Francia porque la represión en España era muchísimo más intensa que allí. De modo que yo creo, en resumen, que el mayo del 68 francés no tuvo nada que ver como causa de lo que estaba ocurriendo en el ámbito de las protestas y de la disidencia estudiantil en la España de los años 60. Y desde luego con la antología de Castellet absolutamente nada. Que nos etiqueten como la sucursal hispano-poética de mayo del 68 es, a mi modo de ver, eso es un disparate. ¿Y por qué lo han hecho? Por la proximidad, seguramente. 68, 70, ¿no? Es tentador pensar que una cosa tan próxima pueda depender de la inmediatamente anterior. Pero eso es un espejismo porque los primeros libros de mi generación son anteriores al 68. Los primeros libros de Jim Ferrer, de Martínez Sarrión, de Vázquez Montalbán y mío son anteriores al año 1968. Se puede vincular al clima o al espíritu de aquellos años el mayo francés y la antología de Castellet, pues posiblemente sí, y muy probablemente no, por lo que verán ustedes a continuación y que yo voy a poner sobre la mesa citando un texto de quien ya está claro que es el santo del día, que es Jaime Gil de Viedma, el maestro Jaime Gil. En el año 1965, el 1 de marzo del 65,
Jaime Gil publica en una revista de Nueva York, que se titulaba The Nation, publica un artículo que se titula Carta de España, o todo era Nochevieja en nuestra literatura al comenzar 1965. Fíjense lo que les voy a decir, porque son palabras de Jaime Gil, no mías. Bueno, está claro lo que significaba Jaime Gil en la izquierda literaria y no literaria en aquel momento, aunque no lo dejaran ingresar en el Partido Comunista, por razones no de cintura para arriba, sino para abajo, que es otra cuestión que no importa demasiado en cuanto al pensamiento. Ustedes saben que Jaime Gil era muy próximo a Castellet y que ejerció una gran influencia sobre él, era infinitamente más inteligente que José María, por supuesto. Y lo que dice Jaime en este artículo de 1965, voy a seguir casi sus propias palabras. Dice Jaime que tanto la burguesía empresarial y la burguesía industrial de aquel momento, la plutocracia, por así decirlo, como la clase proletaria y los intelectuales de izquierdas, en ese momento, dice Jaime, 1965, todos han dejado de creer en la posibilidad de que la dictadura de Franco acabe a corto plazo. Y les cito literalmente, porque es un régimen económicamente progresivo. Es un régimen económicamente progresivo, dice Jaime Gil en 1965. Como todavía no se ha publicado o proclamado, o como ustedes quieran, la ley que impide exaltar o defender cualquier asunto relacionado con el franquismo, lo podemos decir todavía aquí. Y cuando se publique la ley, pues habrá que sacar de su tumba a Jaime Gil y quemarlo y aventar las cenizas, porque esto lo dijo en 1965. El franquismo económicamente funciona, eso es muy distinto de decir lo acepto o lo quiero, pero funciona. Lo que estaba diciendo es que en el entramado de clases de la España de la época no había ningún elemento que a corto plazo fuera a suponer que el franquismo acabara, y fuera de España tampoco. ¿Por qué? Por el Plan de Estabilización de 1959, porque en 1953, como ustedes saben, Estados Unidos y la ONU reconocen al general Franco, porque la industria está funcionando y sobre todo porque el turismo está aportando divisas y todo el mundo se beneficia. Hay puestos de trabajo en el mercado interior. Son palabras de Jaime, no mías. Mientras no les diga otra cosa, son palabras de Jaime Gil Ledesma y están impresas. Y el que no quiera trabajar aquí tiene expedita la inmigración y puede irse a trabajar a Europa. La clase obrera tiene a su alcance su tajada gracias al ritmo ascendente de la economía. Los españoles han renunciado a la espera consolatoria, todo esto entre comillas, de una reversión del desenlace de la guerra civil. La prosperidad ha dado lugar a una desradicalización de la clase trabajadora. A fuerza de haber perdido la esperanza en la posibilidad de una revolución, han dejado de desearla. No sería extraño, dice Jaime, que dentro de muy poco se desencadenase una intransigente reacción contra la literatura social que ha predominado durante los últimos 15 años. Entre los poetas más jóvenes, este fenómeno ya empieza a manifestarse. 1965. Y a partir de ahí, Jaime cita a José Ángel Valente como alguien que está de acuerdo con él. No dice a qué texto se refiere, pero se está refiriendo a un artículo cortito que publicó Valente en Ínsula, noviembre de 1961, y que se titula Tendencia y estilo. Y dice Valente en ese artículo, en la frase final, algo que es el requiem de la poesía social española. No es difícil que una promoción de escritores caiga en el bache que Lukács acusaba en 1936 con respecto a ciertas manifestaciones deficitarias del realismo, en las que la idea histórica y socialmente justa no alcanza una expresión literaria convincente.
¿Qué les parece? 1961 y 1965. No dos reaccionarios, no dos miembros de la burguesía trifálica, como decía una política contemporánea no hace muy poco. José Ángel Valente y Jaime Gil de Viedma. De modo que ni la clase proletaria, ni la burguesía empresarial, ni el contexto internacional, ni las Naciones Unidas van a derrocar, ni por la fuerza, ni por ninguna clase de presión, al general Franco y la dictadura que él ha impuesto, que durará lo que dure y desembocará en lo que quiera. Eso es lo que opina Jaime Gil en 1965. De manera, y esa es la conclusión, que no tiene sentido el innecesario sacrificio de la poética y de la estética en nombre de una comunicación mayoritaria quimérica que no existe, porque la clase proletaria no lee y menos poesía, y desde luego porque lo que va a modificar la política no es la literatura y la poesía menos todavía. Yo me atrevería a dar una vuelta más de la tuerca al razonamiento de Jaime Gil y de José Ángel Valente, que lo que mi generación hizo fue seguir sin saberlo esas definiciones de cuál era la relación entre literatura y política, y nosotros lo que hicimos con la dictadura fue lo mejor que se podía hacer en esas circunstancias, que era ignorarla. Ignorarla, porque si desaparecía, que lo iba a hacer, desde luego no lo haría por razones literarias. Bueno, Jaime Gil, José, ya lo diré, José María Castellet. José María Castellet era el ideólogo oficial del Compromiso en los años 60. Publicó 20 años de poesía española en 1960 y un cuarto de siglo de poesía española en 1965. Y allí se manifestaba como un defensor doctrinario del realismo, rechazaba lo que él llamaba el simbolismo y se permitía el lujo de borrar de la historia de la literatura española a Juan Ramón Jiménez. O sea, ningunear, como se dice ahora. O sea, lo que hacía Stalin con las fotografías, en las que él aparecía al lado de Trotsky. Decirle al fotógrafo, oye, tío, quítame a Trotsky de aquí, que quiero salir yo solo. Eso es lo que hace Castellet con Juan Ramón Jiménez en el año 60 y en el año 65. Y 5 años después da una voltereta, un triple salto mortal sin red, y empieza a defender lo que hasta ese momento había rechazado. Bueno, se ha dicho que mi generación le dio o pretendió darle la puntilla a la poesía social, lo cual es una simplificación y una exactitud. Una simplificación porque pretendió darle la puntilla a algunas cosas, pero no solo a la poesía social. Lo que nosotros no quisimos es prolongar lo que se podría llamar la poesía mensaje, es decir, una poesía directa de escasísima desviación con respecto a la lengua estándar, de referente cotidiano y contemporáneo. No quisimos defender ni asumir una poesía mensaje de tipo político, ni tampoco una poesía mensaje de tipo confesional neorromántico, para entendernos. Hay que poner el acento más en lo segundo que en lo primero. Y no pudimos no pudimos matar a la poesía social, porque no se puede matar a los muertos. Y la poesía social estaba muerta ya. Ya han oído ustedes el Requiem de Valente en 1961 y el Requiem de Jaime Gil en 1965. Los dos habían proclamado que la coartada ideológica para escribir con torpeza había dejado de tener sentido. Y por eso Jaime Gil y Carlos Barral y otros nos comprendieron y nos apoyaron. Esa fue, creo yo, la razón. Y por eso, en la confección y en la idea de la antología de Castellet, detrás había otras personas, y estaban Carlos Barral y estaba Jaime Gil de Viedma, cosa que tampoco se dice con la debida frecuencia. Bueno, entre los destinatarios de mi primer libro, en 1967, estaba Jaime Gil. Cuando yo llego a Barcelona, nadie me lo presenta. Yo tengo que coger la guía de teléfonos, buscar su número de teléfono y su dirección,
que venía entonces en las guías, le mando el libro y a continuación me atrevo a llamarlo por teléfono y pedirle que me reciba y me presento. Y Jaime me presenta a su vez a Carlos Barral, a Gabriel Ferrater, a José Agustín Goytisolo y otras personas de aquel momento. Y en algún momento de los años 60, yo creo que en el 68, 69, no estoy seguro, en una reunión de esas de boxeo y de footing intelectual de la que les hablaba antes, de esas reuniones de esgrima, me dicen, y yo me quedo estupefacto, me dicen que Castellet está preparando una nueva antología y que me hace falta, que me interesa enormemente unirme a ella. Y yo no tengo ni la menor idea de qué me están hablando. Y me prometen que le van a hablar de ello a José María Castellet, y en ese momento hubiera sido lógico que yo le hubiera mandado a José María Castellet mi primer libro. No recuerdo haberlo hecho. Y da la circunstancia de que las pruebas que existen al respecto, o las que puede por el momento decirse que existen, a lo mejor otras aparecen más tarde, las pruebas dan a entender que no. El legado de Castellet ha acabado en la biblioteca que llaman ellos Nacional de Cataluña, que es el equivalente de la Biblioteca Nacional de España de Paseo de Recoletos. Bueno, pues en el legado de José María Castellet no está mi primer libro, no está dedicado. El que está es el dedicado a Carlos Barral, en abril de 1967. Así que yo me pregunto si no sería que Barral le pasó a Castellet mi libro y gracias a eso lo leyó. Yo la verdad es que, por lo que demuestra el legado de Castellet, yo no le mandé un libro dedicado hasta el año 1979. Así que, si me preguntas cómo se gestó aquella antología, pues no tengo ni la menor idea. No tengo ni la menor idea. Lo que sé es que a mí me reclutaron de esa manera y tardíamente. ¿Y qué razón había para que yo no me hubiera aproximado a José María Castellet? Pues que me caía como una patada en el estómago. Quiero decir, me parecía, antes de 1970, me parecía el apóstol doctrinario de un tipo de poesía que no me interesaba en absoluto. Y yo no intenté conocerlo, para nada. ¿Cómo iba a querer conocer yo a alguien que decía que Juan Ramón Jiménez debía condenarse a la inexistencia y que no había nunca existido? Eso era imposible, absolutamente imposible. Yo no sabía que iba a dar ese giro, esa pirueta, en 1970. No sé si tuve suerte de que las cosas ocurrieran así. Ustedes saben lo que es el fuego, lo que se llama el fuego amigo. Bueno, pues desde entonces fui víctima por igual del fuego amigo y del fuego enemigo, y desde luego es verdad que esa antología fue importante para mí porque me dio un lugar en la sociedad literaria española, un lugar que es mínimo porque la poesía interesa muy poco, como ustedes saben. Pero también es verdad que la poética de aquel manifiesto, porque eso es lo que fue la antología de Castellet, da razón de algún modo de mi primera época. Claro. De mi primera época. Entonces, así es como yo recuerdo que las cosas fueron, y quizá aparezcan documentos más adelante que demuestren otra cosa o que completen lo que les he dicho. Pero de momento es lo que te puedo decir con los datos que por ahora tengo. Entramos entonces en la poética. Entremos. No, porque a menudo has hecho tú una separación entre una poesía, digamos, histórica, ¿no?, que se pliega a las tendencias del momento, y otra singular e irreductible a tendencias o a coyunturas y que se valora a sí misma, ¿no? Entonces, yo, en fin, veo quizá alguna contradicción ahí. Entonces querría que tú defendieras tu... O sea, una contradicción en los ejemplos que pones, por ejemplo, ¿no? Porque yo diría, ¿cómo explicamos entonces la poesía, por ejemplo, de Góngora o de Neruda o del mismo, una parte de la poesía de Octavio Paz, ¿no? No creo que sean ejemplos que yo pongo. Pero no, esto lo pongo yo. Ya. No, tú pones otro. Yo, sí. Tú hablas de Rilke, hablas de Sí, porque Pau. a mí Neruda no me gusta, Paz no me interesa, y Walt Whitman tampoco.
Entonces, no son los ejemplos que yo pongo, ni mucho menos. No, no. Lo que yo quiero decir, y supongo que te refieres a un artículo que se titula Píos deseos al borde del milenio, un artículo del año 1999. Lo que quiero decir es que hay libros que pertenecen a un momento estricto en el tiempo, a una poética de grupo determinada y que se agotan en ella. Y hay otros libros que quizá por no representar tan perfectamente y tan completamente ese fenómeno colectivo y el espíritu de ese tiempo, libros que tienen una mayor trayectoria y que van a una especie de museo ideal fuera del tiempo y que son materia para los lectores de poesía, no para los historiadores, no para los historiadores de la literatura. Yo prefiero los libros del segundo tipo, los libros del museo ideal. Y creo que los mejores libros de la historia de la poesía son los que corresponden a eso. Quiero decir, las elegías de Duino de Rilke, ¿en qué movimiento de vanguardia las pondría uno? En ninguno. ¿Dónde pondría uno los cantos pisanos de Pound o los 4 cuartetos de Eliot o Desolación de la quimera de Cernuda? Están quizá relacionados de algún modo, en una pequeña parte, con el tiempo en el que vivieron, pero lo trascienden. En cambio, hay libros que definen perfectamente un momento histórico, pero que después de ese momento descienden en su significado. Por ejemplo, el tan cacareado Fernando Pessoa. La primera época de Fernando Pessoa, la que corresponde al seudónimo de Álvaro de Campos, no es más que una sucursal y hasta cierto punto un plagio de las ideas de Marinetti. Y responde perfectamente al espíritu del futurismo. Perfectamente. Perito en Lunas de Miguel Hernández, por ejemplo. Perito en Lunas de Miguel Hernández es una manifestación tardía y fracasada, en muchos casos, de esa poética del enigma y del neogongorismo que se llevaba en aquel momento y que él asumió con retraso, y Misteriosa presencia de Juan Gil Albert y tantos libros como esos. Y me decías algo... Estoy de acuerdo. Antes, me decías algo de Espacio. ¿Por qué no citaba yo a Espacio? Sí, Espacio de Juan Ramón. Sí. Sí, pues te voy a contestar con una sentencia del Santo del Día, es decir, de Jaime Gil. Jaime Gil, a quien tampoco le gustaba Espacio, escribe en un momento dado, en el año 83, dice: la mecánica contrapuntística que tiene el verso es esencial para el disfrute de la poesía. O sea, que lo que le parecía mal de Juan Ramón Jiménez era, en primer lugar, que hubiera prosificado Espacio. A él no le gustaba la poesía en prosa y a mí tampoco. Y, por otra parte, la metafísica de Juan Ramón Jiménez, eso es un galimatías infumable en la mayoría de los casos. Entonces, por esa razón es por la que a mí, con todo respeto y sin mandarlo a la cuneta como Castellet, a mí no me parece que Juan Ramón Jiménez en Espacio sea un ejemplo admirable que imitar, ni mucho menos. Y volviendo otra vez al santo del día, a veces cuando se habla de experiencia, ¿no? Porque bueno, después de vosotros ha habido todo lo de la poesía de la experiencia y tal, se ha hablado mucho de este concepto y a veces se utiliza, digamos, la acepción vulgar en vez de... Todas son vulgares. Sí, pero en vez de la que decía Jaime, ¿no? De cuando Jaime hablaba de poesía de la experiencia, sí, basándose en Robert Langbaum. Entonces hablaba no de la experiencia que uno tenía para escribir, sino de la experiencia que significaba el poema y cómo había que trabajar el poema para que esa experiencia se produjera en el lector, ¿no? Sí. Entonces, no sé si bueno, puedes comentar algo de eso. Sí, creo que sí, y de manera sorprendente, me temo. Porque el caso de Langbaum es uno de los enredos dentro de una confusión, dentro de un espejismo y dentro de una maniobra literaria que no tiene parangón en la historia de la literatura española. Jamás se ha producido un juego de equívocos tan grande como en el caso de Langbaum. A ver si me explico.
todo empieza por un malentendido. El libro de Langbaum, luego hablaremos de la traducción, pero me refiero al original. El libro de Langbaum se publica en 1957 y se titula The Poetry of Experience, o sea, la poesía de la experiencia. The Dramatic Monologue, el monólogo dramático in Modern Literary Tradition, en la tradición literaria moderna. Bueno, se publica en 1953 y Jaime Gil, que es de los pocos que en aquella época sabían inglés en el mundo literario y fuera de él, Jaime Gil lo lee en inglés naturalmente, y los que más tarde hacen uso del libro de Langbaum, en mi opinión, no saben inglés. No, es que no hace uso nadie. Espera, el problema de eso es que nadie ha leído el libro. Perdona, hacen uso de él Hasta sin el año leerlo. 90 y tanto. Pues de eso quiero hablar, que hacen uso de algo que no conocen. A eso me estoy refiriendo. Sí. Los que hacen uso del libro de Langbaum antes de 1996, lo único que retienen del título es la primera frase, la poesía de la experiencia. Se olvidan de la segunda. Bueno, es decir, entienden el título, pero no han leído el libro. Y no saben, por lo tanto, que el libro significa, cuando uno lo lee, lo contrario de lo que están entendiendo de una mutilación del título. Jaime Gil les da la noticia de la existencia del libro. Y como viene esa noticia de Jaime Gil de Viedma y tienen una idea parcial de lo que Jaime Gil de Viedma en cuanto a cultura y poética significa, entienden que el libro de Langbaum es el catecismo y el vademecum de la generación del 50, que además no es homogénea. Es decir, entienden que es el libro de cabecera de la parte de la generación del 50 que a ellos les interesa. Jaime Gil, José Agustín Goytisolo, Ángel González, una parte de Brines, una parte solo, la de cantor de la vida cotidiana, pero la metafísica acerca del tiempo y la trascendencia de Brines, eso queda fuera. Y por supuesto, Claudio Rodríguez, que es el poeta más interesante del 50, ese no cuenta absolutamente para nada como poeta de la experiencia. Es un poeta simbolista, es un poeta irracional y visionario. No les interesa. Carlos Barral, ¿qué tiene que ver con la poesía de la experiencia? Ninguna. Pongan ustedes a Barral al lado de José Agustín Goytisolo y verán que estamos en dos mundos absolutamente diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Pues además de todo esto, que intentan convertir a Jaime Gil de Viedma en un antinovísimo, cosa que Jaime no era, ni mucho menos, por las razones que les he contado. Jaime es uno de los impulsores de la antología de 1970, como lo fue antes de las otras, pero en medio está la reflexión suya y de Valente de la que les he hablado antes. Y además Jaime es demasiado inteligente y culto como para caer en esas simplificaciones. Lo que pasa es que a nadie le amarga un dulce y a todo el mundo le gusta que lo paseen en silla gestatoria, que es lo que le pasó a Jaime en aquel momento, y en buena parte lo merecía. Y cuando el libro se traduce por fin y en Granada en 1996, entonces llanto y crujir de dientes, porque resulta que todo el mundo se da cuenta de que el libro significa exactamente lo contrario de lo que han intentado pretender que significa. El monólogo dramático en la tradición literaria moderna, lo cual es la definición de la poética de los novísimos y no de la que se les intenta poner en contra. El elemento fundamental de la poesía llamada veneciana es el monólogo dramático, que es un invento inglés y no un invento español ni de ninguna generación literaria. Así que aquí es donde empieza a aclararse esa inmensa confusión de la que les hablaba antes. Nosotros no debemos nuestra poética a Langbaum, no nos hace ninguna falta. Está en Cavafis, está en Cernuda. Para los que sabemos inglés, está en Robert Browning, está en Swinburne, está en Tennyson y, aunque no se sepa inglés, está en Eliot y está en Ezra Pound. Así que no nos hace absolutamente falta en absoluto. La podemos haber aprendido en otras fuentes muy distintas.
Pero es que el equívoco tiene otra vuelta de la tuerca, porque si los que hacen de Langbaum su bandera no saben inglés, Langbaum no sabe español. Y entonces, cuando sale la traducción granadina de su libro, en 1996, Langbaum pone un prologuillo diciendo que está muy contento de que un grupo de poetas españoles sean sus discípulos y lo admiren y tal. Es la ceremonia mayor de las confusiones. Imagínense ustedes una situación semejante a esta, que sería, por ejemplo, un grupo de católicos italianos que no saben árabe, se creen que el Corán es una traducción de Santo Tomás de Aquino. Y el califa de Bagdad, que no sabe ni latín ni italiano, cree que esos católicos son sus discípulos y que adoran a Mahoma. Pues efectivamente y exactamente eso es lo que ocurrió con el caso Langbaum en los años 80 y 90, exactamente eso. Y cuando por fin se sabe de qué está hablando Langbaum, cosa que no siempre es fácil, ni en inglés ni en español, porque el libro es brumoso, es absolutamente confuso. Cada vez que un inglés se pone a hablar del idealismo alemán, genera una especie de mare magnum y de tinta de calamar que no hay por dónde cogerla. Pero hasta donde se entiende, el libro de Langbaum es exactamente lo contrario de lo que se quiso hacer de él. Y solo les voy a citar un ejemplo. La página 156. Browning y Tennyson concibieron el monólogo dramático como una reacción contra el intimismo confesional romántico. ¿Me entienden? Está claro. Lo mismo que nosotros. Nosotros no queríamos saber nada del neorromanticismo de la generación del 50. Los poetas de la segunda mitad del siglo XIX, inglés, no querían saber nada del intimismo neorromántico, sobre todo para ellos europeo. La reacción fue el monólogo dramático. De modo que Langbaum en realidad hubiera sido nuestro padre espiritual si lo hubiéramos necesitado y si lo hubiéramos conocido, cosa que no ocurrió. No nos hacía ninguna falta. Y tú sabes por qué prologaste la traducción. Tú sabes. Muy bien. Bueno, pero el capítulo ¿Qué es todo el eso? capítulo sobre el romanticismo, yo creo que en ese capítulo en el que se basa Jaime para todo su Sí, pero déjame que te cite a ti mismo. Déjame que te cite a ti mismo. ¿Eh? Como decía Jaime, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. somos los mismos. Vale. Entonces ahora somos amigos. Bueno, Nunca fuimos enemigos, pero ahora somos más amigos que antes. Te voy a citar a ti mismo y te pido perdón de antemano. No. Vale. La poesía de la experiencia, dices tú, en 1996, empieza a presentar signos evidentes de agotamiento. Es posible que no tenga demasiado que ver con lo que Langbaum denomina the poetry of experience. Son tus palabras, ¿eh? Sí. Es posible, o quizás existan demasiados matices y lagunas en lo que se ha leído, entre comillas tuyas, en Gil de Viedma y lo que Langbaum dice. Tú dices, entre comillas, lo que se ha leído en Gil de Viedma, con lo cual estás diciendo, se ha practicado un secuestro de la poética de Jaime Gil de Viedma, para hacerlo encajar en un prejuicio basado en un libro de Langbaum que nadie ha leído. Y en el hecho de que Langbaum cree que tiene aquí discípulos como si el califa de Bagdad los tuviera en el Vaticano. Y esa es la situación que tú mismo reconoces. Bueno, continuamos. Te quería hablar, bueno, estos son preguntas pensadas por nuestro amigo Tomás, que me preguntaba por la poesía erótica que yo he escrito. ¿No? ¿No es eso? Bueno, te preguntaba al principio por los parones. Los parones, los años en los que no escribía nada. Los años que eran periodos largos, ¿no? A veces sí, a veces no. De 2009 a 2017, el último, sí. ¿no? Del 75 al 90. Y del 90 al 99. Sí, bueno, del 75 al 90 yo estoy haciendo oposiciones, quiero ser catedrático, quiero hacerme un currículum académico y dedico esos años a hacerlo y lo consigo. Y cuando acabo, digo, pues voy a seguir con la poesía, que es lo que me interesa, aunque no es una profesión porque de ella no se come.
Y en cuanto al otro hiato que hay entre el 90 y el 99, eso es porque hay que escribir por necesidad. Y el que no escribe por necesidad es porque se autoplagia o porque se dedica a la química recreativa. Y eso yo no lo he hecho jamás. La poesía nace espontáneamente y por una necesidad íntima. Y si no nace así, es que es espuria, es que es ilegítima. Y eso jamás lo he hecho nunca. Por eso, a veces he publicado 2 libros sucesivos en el mismo año. Y otras veces he estado 15 años sin publicar ninguno. La razón es esa, es un problema de autenticidad. La poesía se impone, ¿no? Exactamente. La poesía se impone. Y luego sí preguntaba Tomás de la cuestión erótica, ¿no? Decía que le había sorprendido la lectura de Verano Inglés, Sí. ¿no? Por eso, por el intimismo erótico, ¿no? Sí. Bueno, hay una segunda época, en efecto, que tiene una presencia mayor de estas cuestiones y la edición del tomo 2 de mis obras completas que tú has citado, Jardín Concluso, esa edición está hecha por una mujer que es, creo yo, la mujer más inteligente que hay en toda la Universidad Europea, Elide Pitarello, que además está en Venecia, en la Universidad de Venecia, de modo que no puede ser mejor la coincidencia. Yo quise que fuera una mujer la que hiciera la edición de esos libros, porque son libros eróticos, y no un hombre, porque me interesaba ver cómo una mujer inteligente es capaz de entender lo que yo estoy haciendo desde lo que los ingleses llaman the male gaze, o sea, la mirada masculina. Y desde luego ella lo aceptó y me descubro ante su inteligencia. Cuando el libro salga, el prólogo de 230 y tantas páginas que le ha puesto Elide será una cosa absolutamente definitiva. Y en la contracubierta dice que en esa segunda época afloran las pasiones con una franqueza inédita y sin abandonar, sin embargo, la máscara cultural, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. El texto es de Elide, pero, como siempre pasa, aunque todo el mundo diga lo contrario, nosotros somos los que, si no escribimos los textos de contracubierta, por lo menos los juzgamos y los aceptamos y a veces proponemos modificaciones y normalmente las editoriales nos lo permiten. Bien, pues yo quiero hacer alguna matización al respecto de esa afloración de las pasiones que aparece en Verano Inglés y en otros libros de esa época. Porque el erotismo es algo que normalmente se entiende mal y en un solo sentido. Y Verano Inglés y los libros siguientes son libros donde hay erotismo, pero no en el sentido habitual de la palabra, o no siempre. En algunos casos sí. Por ejemplo, Verano Inglés demuestra que a mí me gustan las mujeres gordas, y eso es algo que no oculto, jamás lo he ocultado. Nunca lo he ocultado. Bueno, pero fíjense ustedes un poema que se titula Inteligencia. ¿Cómo empieza el libro? ¿Cómo empieza el poema? Todo el poema está dirigido a una única persona, como todos los libros de esta época. ¿Cómo empieza el poema Inteligencia? Veo tu inteligencia cuando pasas las hojas de un libro y un destello te ilumina. Cuando frunces los labios para atrapar la idea, mariposa en la punta de un florete. Es decir, ¿qué le estoy diciendo yo a esta mujer? Le estoy diciendo que su inteligencia me excita y que me gusta verla leer un libro. Me gusta verla leyendo un libro. ¿Qué es lo que me excita? Que esté desnuda. En este poema no está desnuda, en otros libros sí, en este no. No está desnuda, de modo que no es por eso. ¿Me excita que sea atractiva? Que sí lo es, claro que sí, pero sobre todo en el poema lo que estoy diciendo es que la inteligencia es equivalente al sexo, como camino de comunicación entre dos personas, como camino de fusión entre dos personas y entre líneas. Y supongo que una mujer pensaría lo mismo. Es difícil disfrutar en la cama con un tonto. Pues a mí me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo. Y entonces le estoy diciendo, entre líneas, le estoy diciendo, prefiero una mujer inteligente que está leyendo un libro que una tonta que está haciendo el cocido. Pero lo prefiero en el sentido
absolutamente hormonal de la palabra. Y luego hay otro poema en verano inglés que se titula Frowning Upon Me. Es un título que se traduciría al español diciendo algo así como me miras con desaprobación levantando una ceja. ¿Ustedes se acuerdan de la ceja de Greta Garbo? Miraba así. Bueno, entonces es un poema en el que yo planteo la alternativa a la relación habitual desde el punto de vista de los roles que la tradición considera o ha considerado propios de la relación entre hombre y mujer. La relación tradicional es que la iniciativa es del hombre y la mujer, después de un rechazo ritual más o menos largo e hipócrita, la mujer finalmente concede y dice que sí, con pudor y bajando los ojos. Bueno, pues en el poema ocurre exactamente lo contrario. El poema, lo que yo explico es que yo me voy a intentar, instintivamente, sin darme cuenta, porque me lo han enseñado así, me voy a intentar plantear una relación desde ese punto de vista y me encuentro con una mujer que me la cambia y ella adopta el rol que normalmente adopta el hombre y yo me encuentro en una nueva situación y digo, vale, bueno, pues esto no está tan mal después de todo. Es decir, la iniciativa femenina, la mirada femenina que sustituye a la mirada masculina y el rol de la iniciativa que pasa del hombre a la mujer, ese es el tema de este poema. Y cómo yo lo experimento y utilizo una imagen que les será familiar a ustedes, King Kong. El King Kong de 1933, que es el bueno, ¿no? Cuando el mono coge cuando King Kong coge a la mujer de oro y la intenta acariciar y le va con las uñas sin darse cuenta, le va quitando la ropa y aquella se estremece, ¡uy, qué miedo, qué miedo, qué miedo! Bueno, pues el poema cuenta como yo, sin darme cuenta, como hombre educado a la antigua, intento ser King Kong en mi relación con ella. Y ella me dice, ni hablar, al contrario, aquí King Kong voy a ser yo y verás tú. Te voy a aviar, como decía mi abuela. Ven para acá que te voy a aviar. Y funciona la relación perfectamente. Lo mismo que funciona teniendo en cuenta que la inteligencia es idéntica al sexo como factor productor, digámoslo así, de hormonas o de comunicación entre dos personas. Y en Carta Florentina, y como es muy corto, se lo leo, en Regiones Devastadas hay un poema en el que yo me pregunto a qué se debe el enorme éxito que tiene el tema de la Sagrada Familia en la tradición de la historia del arte, incluso entre personas descreídas, entre personas que no creen ese montón de tonterías de los dogmas de la Iglesia Católica, los partos virginales y otras cosas absurdas que son un insulto a la inteligencia. ¿Por qué, sin embargo, nos emociona a todos y nos inspira el tema de la Sagrada Familia? El poema se titula La Virgen con el Niño por Bronsino. No sé si han visto ustedes este cuadro, es uno de los más hermosos que tratan de ese tema, está en la National Gallery de Londres, hay varias versiones. Y entonces el poema dice, una superchería tan hermosa, es decir, el parto virginal, es algo más que el miedo de llevar a la muerte un cuerpo fatigado y destruido y perecer en él sin vista ni conciencia, sin alcanzar la eterna compañía de algo que no se muestra ni responde. O sea, que las personas que no creen en Dios, ni en los dogmas de la Iglesia Católica, ni en los partos virginales, ni en todas estas mamarrachadas, esas personas, sin embargo, se sienten enormemente atraídas por el tema de la Sagrada Familia y en concreto porque es la Virgen más hermosa y el niño más hermoso y el San Juanito más hermoso que se han pintado jamás en la historia del arte. Y digo, esa es mi explicación. Es más gentil hazaña, mayor conquista de mujer ilesa, guión, el cielo por diadema luminosa, guión, sin la violencia ni el furor de un hombre. Ese niño que tiene por cabello oro puro, sutil, glorificado. Es decir, que yo entiendo que haya hombres y mujeres a los que les interesa la maternidad
y sobre todo que haya mujeres a las que les interese tener un hijo sin la colaboración de ese animal de compañía llamado hombre, que normalmente suele ser necesario para una operación como esta. Muy bien. Vamos a volver a píos deseos al borde del milenio. Sí. Que decía Tomás que hablabas ahí brillantemente de 3 tipos de discursos esenciales en la poesía, ¿no? El intimismo, el intelectualismo y el culturalismo, que aunque a veces se presentan como antitéticos, no lo son, dices tú, que integran y no excluyen, ¿no? Entonces, él te pregunta sobre la poesía actual, es decir, estas 3 rasgos, estas 3 condiciones que tú pones. ¿Y cómo veo yo la evolución de mi generación también? ¿No? Y hoy en día este tipo de poéticas masivas que se están produciendo. Sí. Bueno, yo creo que la antología del año 70 fue heterogénea y prematura. Y he dicho muchas veces, y lo he dicho desde muy pronto, desde 1979, he dicho que esa antología era manifiestamente mejorable, que se tenía que haber hecho más tarde y con mucho mayor cuidado. Porque si hubiera ocurrido eso, si se hubiera hecho unos años después y con más cuidado, entonces habría incorporado a poetas muy interesantes que se manifestaron unos años después y que deberían estar allí. Y no sé, estoy pensando en Luis Alberto de Cuenca, o en Luis Antonio de Villena, en Jaime Siles, en Antonio Colinas, ya saben ustedes a lo que me refiero. Bueno, yo no sé si el juego de palabras con el 9 era esencial o no. Desde luego funcionó muy bien, 9 novísimos, porque novísimo es el superlativo de 9 y de nuevo. ¿Los juegos de palabras son necesarios para que las cosas funcionen? Quizás sí, quizás no. Si tuvieran que haber sido 9, pues entonces, de haber metido algunos que no están, tendríamos que haber sacado algunos que sí están. Asunto en el que no quiero entrar ahora, por supuesto. Asunto, por supuesto. ¿Son importantes los juegos de palabras? Pues seguramente el éxito en parte de esa antología es ese juego de palabras, entre lo que significa nuevo y 9 elevados al superlativo. La Iglesia Católica se fundó sobre un juego de palabras. Y miren ustedes lo que ha durado, Piedra y Pedro. Gracias a ese juego de palabras hemos tenido 2000 años y los que queden de Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La poesía de mi generación tuvo un manifiesto, que fue el de 1970, y a continuación cada uno ha ido por su camino y la supuesta unidad no la hubo en ningún momento, ni entonces ni ahora. ¿Qué era esperable que ocurriera a continuación? Pues era esperable, yo esperaba que la poesía se iba a convertir en un lacayo de la política. Y eso efectivamente ha ocurrido, con la poesía y con la literatura. Si uno repasa en los últimos decenios los galardones, palabra risible por otra parte, pero ya saben a lo que me refiero, los galardones que han recibido la poesía en España y fuera de ella, entonces uno observa que la calidad es un elemento prescindible y que lo que interesa en realidad es cedérselos u otorgárselos a un sexo que siempre es el mismo, una lengua, una raza, un pueblo o un país sobre los que se quiere llamar la atención. La calidad se ha vuelto un elemento prescindible y secundario. Y hay ejemplos muy próximos. No quiero nombrar a nadie, pero, como ustedes saben, los 2 premios poéticos más importantes que existen en España se han otorgado recientemente al separatismo catalán. Se han otorgado a un tótem del separatismo catalán, al margen de la calidad que no me importa si la hay o no la hay, y no digo que no la haya, pero se han entregado a eso. Y si ustedes tienen curiosidad, en El Mundo del 30 de marzo de 30 de marzo de 2019, hay un artículo mío que se titula La prudencia en la mujer.
acerca del sexismo profeminista malentendido a la hora de otorgar los premios literarios que concede el Ministerio de Cultura y que están basadas en una orden ministerial absolutamente indigna, la Orden 3009 de 2011, que establece la presencia en los jurados literarios de comisarias políticas. Y digo comisarias en el sentido más estricto de la palabra, porque solo les falta la pistola. Y en cuanto a lo demás, pues lo que no era esperable es que la cultura iletrada, la cultura que algunos llaman cultura de masas, alcanzara la dimensión y el alcance que tiene en estos momentos. Ese es el fenómeno más curioso de la historia cultural reciente en España. Y eso es porque la cultura letrada ha perdido la batalla de la comunicación. ¿Por qué la ha perdido? La ha perdido en primer lugar por la educación. El fracaso de la educación es absoluto y radical en los últimos decenios de la España en la que vivimos y que sufrimos. Y tiene muchísimas razones. La principal es la intromisión de la política en la educación. Los criterios de selección ideológica y no profesional del profesorado. Lo que se llama adoctrinamiento en las aulas, que es algo absolutamente irrebatible, algo que no se puede evitar, ni negar. Y sobre todo, creo yo, el hecho de que generaciones y generaciones de estudiantes, es algo que ustedes no tienen que sufrir por suerte, pero generaciones y generaciones de estudiantes están siendo intelectualmente, no sé qué palabra diría yo, castrados, demasiado fuerte, ¿no? Atontados, sí. Mutilados por sumergirlos en lenguas y jergas regionales que no tienen absolutamente ningún sentido, que tienen muy poco pasado, ningún presente y que no tendrían ningún futuro si las desenchufaran del presupuesto público, porque están clínicamente muertas. Ese es uno de los elementos fundamentales de la decadencia actual de la educación. Y luego que la cultura iletrada tiene a su disposición las redes sociales, la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso que ustedes conocen absolutamente mejor que yo. Y voy a terminar con una anécdota que me ocurrió el año pasado en una cafetería playera. Estaba yo tomándome un café en la playa y entonces voy a coger una servilleta del dispensador de servilletas que había allí y veo con gran sorpresa que lo que tienen impreso no es el nombre de la cafetería, sino una especie de frases. Bueno, me acerco a ver, cojo una servilleta a ver qué demonios es esto, y me encuentro con lo siguiente, me la guardé porque realmente merece ser conservada en un museo de la estupidez humana. Fíjense lo que decía la servilleta, me cito literalmente, decía, algún día te explicaré a besos por qué, una sola palabra y sin acento, algún día te explicaré a besos, porque cuando tú me miras me tiembla el alma. Fíjense qué exquisitez, qué sentimientos dignos de Petrarca y de Garcilaso de la Vega. Y entonces le pregunté al camarero, oiga, ¿esto qué demonios es? Y me dice, esto es un poema de un poeta muy importante que sale en la televisión, me dijo el camarero. Seguramente no, o a lo mejor sí, no tengo ni la menor idea. Pero lo que está claro es que hay una pseudopoesía cursi y estúpida que yo llamo poesía de karaoke. Porque con frecuencia, yo lo sé porque he tenido alumnos jóvenes que han ido a espectáculos de este tipo donde de pronto aparecen poetas espontáneos y recitan, en lugar de cantar, recitan cosas como esta de la servilleta. Hay una pseudopoesía de karaoke, de televisión basura, y perdón por la redundancia, porque televisión y basura son sinónimos. Hay una poesía de pseudolirismo sensiblero y cretino. Hay una pseudopoesía de cantautor, de belfo caído, que si uno le quita la música, se convierte en la servilleta que les acabo de leer.
Y todo eso tiene lo que hoy en día se llaman followers. No lectores, se llaman followers. Y va y resulta que tienen decenas de miles de followers. Y cuando estas majarderías, después de imprimirse en servilletas, se imprimen en libros, entonces resulta que venden decenas de miles de ejemplares. Esto me parece lo más trágico de la situación actual de la poesía española. Y yo esperaba que ocurrieran muchas cosas, pero esta, desde luego, la poesía de la servilleta, eso es algo que desde luego no esperaba. Pues muy bien, muchas gracias, Guillermo, por tu amabilidad. Nada, no hay de qué, encantado. Y por esta estupenda